Cierra los ojos por un momento, e imagina haber caminado durante años sin rumbo claro, sobreviviendo, esperando una promesa que parece no llegar nunca. Arena, cansancio, dudas, y una pregunta que no deja de perseguirte. ¿Realmente Dios está conmigo? Ahora ábrelos, porque esa no es solo la historia de un pueblo antiguo. Es la historia de muchos hoy. Hay momentos en la vida donde estás tan cerca de algo grande, pero al mismo tiempo tan lleno de miedo, de errores pasados, de decisiones que pesan. Sabes que hay más para ti, pero algo dentro te frena. Algo te dice, ¿y si vuelves a fallar? Eso mismo estaba viviendo Israel. Al borde de la tierra prometida, pero con el corazón todavía atrapado en el desierto. Y en ese instante crítico, cuando todo puede cambiar o todo puede perderse, una voz se levanta con urgencia, con amor, y con una verdad que puede definirlo todo. Escoge la vida. Esta no es solo una historia antigua. Es un llamado directo a ti, hoy. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir más historias bíblicas que transformarán tu vida. Un pueblo al borde de algo grande. Imagina el polvo levantándose suavemente bajo los pies de miles de personas, familias enteras, niños, ancianos, ganado. No es un campamento pequeño. Es una nación completa detenida en un momento decisivo. Están en las llanuras de Moab, al este del río Jordán. Esto no es un detalle menor. Desde ahí, en días claros, podían vislumbrar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Esa tierra no era solo territorio, era esperanza, identidad, cumplimiento. Pero hay algo que pesa en el ambiente. No es solo expectativa, es tensión. Porque este mismo pueblo ya había estado cerca antes, y fallaron. 40 años atrás, sus padres tuvieron la oportunidad de entrar. Vieron la misma promesa, pero eligieron el miedo. Dudaron, retrocedieron, y esa decisión los llevó a vagar por el desierto durante décadas. Ese desierto no fue solo un lugar físico, fue un proceso, de prueba, de formación, de confrontación interna. Y ahora, una nueva generación está de pie. Muchos de ellos no vivieron Egipto. No cruzaron el Mar Rojo siendo conscientes. Han crecido escuchando historias, pero ahora están a punto de vivir la suya propia. El aire se siente diferente. Hay silencio en algunos rostros, reflexión en otros. ¿Seremos diferentes? ¿Tomaremos decisiones distintas? ¿O repetiremos la misma historia? Aquí es donde comienza Deuteronomio. No con acción, sino con una pausa profunda. Porque antes de avanzar, Dios sabe algo. No basta con estar cerca de la promesa, hay que estar preparado por dentro para sostenerla. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y aquí hay algo para ti. Estar a punto de algo grande en tu vida no significa automáticamente que lo vas a alcanzar. Hay momentos donde estás tan cerca, pero lo que determines en ese instante lo cambia todo. Este no es solo el inicio de un discurso, es el inicio de una decisión que definirá el futuro de toda una generación. 2. La voz de un líder que se despide. Ahora imagina el momento, el murmullo del campamento comienza a bajar. Poco a poco, la atención de todos se dirige hacia un solo punto. Moisés está de pie. No es el hombre fuerte que enfrentó a Faraón hace años. Su cuerpo lleva el peso del tiempo, de las caminatas interminables, de las cargas de liderar a un pueblo difícil. Pero sus ojos siguen encendidos. Hay claridad, hay urgencia, hay amor. Él sabe algo que el pueblo también comienza a entender. Este es su último discurso. No habrá otra oportunidad. El texto bíblico deja claro que Moisés no entrará en la tierra prometida, Deuteronomio 34. Y aquí hay un punto clave, no es por falta de capacidad, sino por una desobediencia específica en el pasado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto no es invención, es enseñanza directa del texto. Y eso le da a sus palabras un peso distinto. No habla como alguien que está empezando, habla como alguien que ha visto todo, milagros,
rebeliones, victorias, fracasos. Ha visto el mar abrirse, y también ha visto corazones cerrarse. El ambiente se vuelve denso. No es un discurso político. No es motivación vacía. Es un legado. En el contexto del antiguo cercano Oriente, cuando un líder estaba por morir, sus últimas palabras eran consideradas sagradas, como una herencia espiritual. No se tomaban a la ligera. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Moisés no está improvisando. Está recordando, ordenando, enfatizando, como un padre que sabe que sus hijos están a punto de salir al mundo sin él. Puedes casi sentirlo. Su voz no es fría. Hay momentos donde parece firme como una roca, y otros donde suena cargada de emoción. Porque no está hablando a desconocidos. Está hablando a un pueblo que ha llevado en su corazón por décadas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí hay algo que te toca directamente. Las últimas palabras de alguien revelan lo que realmente importa. Moisés no habla de logros personales. No habla de sí mismo. Habla de Dios. Habla de obediencia. Habla de vida y de consecuencias. Porque entiende algo profundamente humano. Cuando él ya no esté, lo único que sostendrá al pueblo no será su liderazgo, será su relación con Dios. Y en este punto exacto, frente a una nueva generación, comienza a derramar no solo palabras, sino dirección, advertencia y esperanza. Esto no es el final de Moisés. Es el momento donde su voz se vuelve eterna. 3. Recordar para no repetir errores. Moisés respira hondo, y en lugar de hablar del futuro primero, hace algo inesperado, mira hacia atrás. No para quedarse en el pasado, sino para encender una luz sobre él. Esto ya lo vivimos. Es como si dijera, y no podemos permitirnos olvidarlo. Entonces comienza a recordar. El desierto no era solo arena y calor. Era un lugar donde el carácter salía a la superficie, donde el hambre revelaba la impaciencia, donde la espera sacaba a la luz la desconfianza. Moisés menciona cómo, al llegar cerca de la tierra prometida, enviaron espías. 12 hombres entraron. 12 hombres vieron la misma tierra, pero 10 regresaron con miedo, exagerando los peligros, haciendo que todo el pueblo dudara. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto está directamente en el relato bíblico, Números 13-14. Y ese fue el punto de quiebre. No fue la falta de capacidad, fue la falta de fe. Imagínalo, un pueblo que había visto el mar abrirse, el maná caer del cielo, agua brotar de una roca, y aún así, frente a un nuevo desafío, decide retroceder. El silencio debió ser pesado mientras Moisés lo recordaba, porque muchos de los que escuchaban ahora eran hijos de aquellos que tomaron esa decisión. Y aquí viene algo profundo. Moisés no suaviza la historia. Habla de rebeldía. Habla de quejas constantes. Habla de momentos donde el pueblo literalmente dijo, mejor volvamos atrás. No es un recuerdo cómodo, pero es necesario. En el contexto cultural de Israel, recordar no era solo traer datos a la mente. La palabra hebrea implica revivir, traer al presente para aprender y actuar diferente. Era una memoria activa, transformadora. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí está la clave para ti. Olvidar tus errores no te hace libre, te hace vulnerable a repetirlos. Moisés está diciendo, con claridad y urgencia, no cometan el mismo error que sus padres. Porque el problema nunca fue la tierra, fue el corazón. Y mientras el pueblo escucha, cada palabra cae como un espejo. No es solo historia, es advertencia viva. Porque antes de avanzar hacia lo que Dios promete, hay que enfrentar honestamente lo que nos ha detenido antes. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete y forma parte de esta comunidad de fe. 4. El llamado a la obediencia. El aire sigue cargado de memoria, pero ahora Moisés da un giro. Ya no está solo recordando lo que pasó, ahora está marcando el camino hacia adelante. Y entonces, pronuncia una palabra que atraviesa generaciones.
Escucha. En hebreo, esta palabra es shema. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha con texto importante. No significa solo oír con los oídos. Significa escuchar con intención de obedecer, de actuar, de responder. Es como si Moisés dijera: no basta con que entiendas, tienes que vivirlo. Puedes imaginar a las familias reunidas, los padres acercando a sus hijos, todos atentos. Porque lo que viene no es un consejo opcional, es una guía de vida. Moisés deja claro algo que rompe esquemas. La obediencia no es una carga pesada, no es un sistema de reglas frías. Es el camino hacia la vida, hacia la estabilidad, hacia la bendición. En Deuteronomio, obedecer no es perder libertad, es encontrar dirección. Pero aquí hay tensión. Porque obedecer implica confiar, incluso cuando no entiendes todo. Y ese fue exactamente el punto donde la generación anterior falló. Escucharon, pero no obedecieron. Vieron, pero no avanzaron. Moisés no quiere que esto se repita. Por eso insiste una y otra vez, casi como un eco que no se detiene. Escucha, guarda, cumple. No es repetición sin sentido. Es urgencia. En el contexto del antiguo Israel, la ley no era solo un código religioso. Era el centro de la vida diaria, cómo tratar a otros, cómo manejar conflictos, cómo vivir en comunidad. Todo estaba conectado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto significa algo clave. La obediencia no era solo espiritual, era práctica. Era cómo hablabas, cómo trabajabas, cómo tratabas al extranjero, al pobre, a tu familia. Ahora, ponte en esa escena. El pueblo está a punto de entrar en una tierra llena de otras culturas, otros dioses, otras formas de vivir. Y Moisés sabe que si no tienen claridad, se van a perder. Por eso su voz se vuelve firme. No sigan cualquier camino, sigan el camino. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí es donde esto se vuelve personal. Hoy también escuchamos muchas voces. Opiniones, tendencias, presiones. Pero pocas nos llevan a vida verdadera. La pregunta no es solo si estás escuchando. La pregunta es, ¿a quién estás obedeciendo? Porque al final, la obediencia no se mide en palabras, se revela en decisiones. Y esas decisiones son las que construyen tu destino. 5. Una ley que va más allá de lo externo. La voz de Moisés no baja de intensidad, pero ahora cambia el enfoque. Ya no se trata solo de obedecer por fuera, de cumplir normas visibles. Ahora va más profundo, mucho más profundo. Estas palabras estarán en tu corazón. Imagínalo por un momento. No está hablando de tablas de piedra como en el monte Sinaí. No está hablando de reglas escritas en un lugar distante. Está hablando de algo interno, invisible, pero decisivo. El corazón. En el contexto bíblico, el corazón no es solo emoción. Es el centro de la voluntad, de las decisiones, de lo que realmente eres cuando nadie te ve. Moisés está diciendo algo revolucionario para su tiempo. No basta con parecer correcto, tienes que ser transformado por dentro. Puedes visualizar la escena, padres rodeados de sus hijos, escuchando atentamente. Y Moisés continúa. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Esto no es una práctica ocasional. Es una vida completamente envuelta en la palabra. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, contexto cultural. En Israel, la enseñanza no ocurría solo en espacios formales. La fe se transmitía en la vida diaria, caminando, trabajando, comiendo. Era constante, natural, intencional. Incluso menciona señales visibles, atarlas en la mano, ponerlas en la frente, escribirlas en las puertas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Esto, con el tiempo, dio lugar a prácticas como las filacterias y las mezuzot, contexto histórico, recordatorios físicos de una verdad espiritual.
Pero el punto no es el objeto, es el significado. Es que no olvides. Es que vivas conectado. Porque aquí hay una tensión silenciosa. Es posible hacer cosas correctas, con un corazón desconectado. Y eso es exactamente lo que Moisés quiere evitar. Puedes cumplir reglas, y aún así estar lejos de Dios. Por eso insiste. No lo dejes afuera, llévalo dentro. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí es donde esto te toca directamente. Hoy también podemos caer en el externo. Apariencias, rutinas, palabras bonitas, pero con un corazón distraído, frío o dividido. La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Lo que crees, realmente vive dentro de ti? Porque al final, lo que está en tu corazón es lo que guiará tus decisiones cuando nadie te esté mirando. Y eso es lo que definirá quién eres de verdad. 6. El peligro de la prosperidad. Ahora Moisés hace algo que rompe toda expectativa. Después de hablar de obediencia, de corazón, de enseñanza, uno esperaría palabras de celebración por lo que viene. Pero no. Su tono se vuelve serio, casi urgente, como si estuviera viendo un peligro invisible que nadie más está notando. Cuando comas y te sacies, cuídate de no olvidar. Imaginalo. El pueblo todavía está en el desierto. Han vivido con lo justo, maná cada día, agua en momentos específicos, dependencia total. Pero Moisés les habla de un futuro distinto, casas que no construyeron, viñas que no plantaron, abundancia que no imaginaron. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto está en Deuteronomio 6 y 8. Y aquí está el giro inesperado. El mayor peligro no será la escasez, será la abundancia. Porque cuando todo falta, es más fácil mirar al cielo. Pero cuando todo sobra, es fácil olvidarlo. Puedes ver la escena en tu mente, familias entrando en ciudades establecidas, descansando por primera vez en años, comiendo sin preocuparse por el día siguiente. Es el cumplimiento de la promesa. Pero también es el inicio de una nueva prueba. Moisés lo sabe. Ha visto el corazón humano en el desierto, y sabe que no cambia automáticamente con la comodidad. Por eso advierte. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me trajeron esta riqueza. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, aquí hay un punto teológico clave. La prosperidad puede generar una ilusión peligrosa de autosuficiencia. En el contexto de las culturas vecinas, la abundancia muchas veces se atribuía a dioses locales, a la fertilidad de la tierra o al esfuerzo humano. Israel debía recordar algo distinto. Todo proviene de Dios. Pero eso requiere memoria y humildad. Porque el olvido no ocurre de golpe. Es silencioso. Empieza cuando dejas de agradecer. Sigue cuando dejas de depender. Y termina cuando ya no necesitas a Dios, o eso crees. Y aquí es donde esto se vuelve profundamente actual. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha no es el dolor lo que más aleja a las personas. Muchas veces es el éxito. Cuando todo va bien, cuando tienes estabilidad, logros, tranquilidad, es fácil desconectarte de lo que realmente te sostuvo. Moisés no está en contra de la bendición. Al contrario, la anuncia. Pero deja algo claro. Si pierdes a Dios en medio de la bendición, lo has perdido todo. Por eso su voz resuena con fuerza en medio del campamento. Recuerda. Porque el verdadero peligro no es no tener. Es olvidar de dónde vino todo cuando finalmente tienes. 7. Un Dios cercano, no distante. Después de advertir sobre el peligro de olvidar, Moisés levanta la mirada del pueblo hacia algo esencial. Algo que los distingue de todas las demás naciones. No es su número. No es su fuerza militar. No es su historia. Es su Dios. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos? Planti Moisés. Y la pregunta no busca respuesta, porque la respuesta es evidente, ninguna. En el mundo antiguo, los pueblos adoraban dioses que no hablaban, que no respondían,
que debían ser manipulados con rituales, sacrificios o incluso miedo. Eran deidades distantes, impredecibles, muchas veces representadas por imágenes de piedra o madera. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Esto es contexto histórico. Las culturas vecinas como los cananeos, egipcios o mesopotámicos tenían sistemas religiosos donde los dioses no eran accesibles de forma personal. Pero Israel tenía algo completamente diferente. Un Dios que habla. Un Dios que guía con una nube de día y fuego de noche. Un Dios que responde cuando claman. Un Dios que interviene en la historia. No es una idea abstracta, es presencia real. Puedes imaginar a la gente escuchando esto y recordando. Recordando el monte Sinaí temblando, la voz que resonaba como trueno, el fuego que no consumía. Recordando cómo Dios caminaba con ellos en medio del desierto. No era un Dios lejano en un templo inaccesible. Era un Dios que estaba con ellos, en cada paso. Y aquí hay algo profundamente poderoso. Cercanía no significa comodidad. Porque ese mismo Dios cercano también es santo, justo, y no puede ser tratado como algo común. Por eso Moisés también advierte, no hagan imágenes, no intenten reducir a Dios a algo controlable. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La cercanía de Dios no elimina el respeto, lo profundiza. Ahora piensa en esto por un momento. Un Dios tan grande, y aún así tan cercano. Un Dios que creó todo, y aún así escucha. Esto rompe cualquier lógica humana. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Y aquí es donde esto se vuelve personal. Muchas veces pensamos que Dios está lejos, ocupado, distante, pero el mensaje de Deuteronomio es claro, Él está cerca. La pregunta no es si Dios se ha alejado. La pregunta es, ¿te has alejado tú? Porque la mayor tragedia no sería no tener acceso a Dios. Sería tenerlo tan cerca, y aún así vivir como si no estuviera. Moisés quiere que el pueblo entienda esto antes de entrar en la tierra. No van solos. Nunca han ido solos. Y si lo recuerdan, eso cambiará completamente la manera en que viven. Dale like pulgar hacia arriba y suscríbete para que más personas también reciban esta palabra poderosa. 8. La exclusividad del compromiso. El ambiente ya no es solo reflexivo, ahora se vuelve decisivo. Después de recordar, advertir y afirmar la cercanía de Dios, Moisés apunta directo al corazón del pacto. No tendrás otros dioses delante de mí. No es una sugerencia. No es una opción entre muchas. Es una línea clara, firme, innegociable. Imagina lo que esto significaba en ese momento. El pueblo está a punto de entrar en Canaán, una tierra llena de culturas que adoraban múltiples dioses, dioses de la lluvia, de la fertilidad, de la guerra. Cada ciudad tenía sus altares, sus rituales, sus costumbres profundamente arraigadas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Contexto importante. En ese tiempo, no era raro adorar a varios dioses al mismo tiempo. Era una práctica común asegurarse con diferentes deidades según la necesidad. Pero aquí, Dios establece algo radicalmente distinto. No compartiré tu corazón. No porque sea inseguro, sino porque sabe lo que ocurre cuando el corazón se divide. Puedes visualizarlo. Altares en colinas, ídolos tallados, celebraciones llenas de rituales extraños. Todo eso sería parte del entorno al que Israel estaba por entrar. La presión cultural sería real, constante, atractiva incluso. Y en medio de eso, Moisés levanta la voz. No te dejes arrastrar. Porque el peligro no sería inmediato. No sería una rebelión abierta al principio. Sería algo más sutil, más silencioso. Un pequeño compromiso aquí. Una influencia allá. Una justificación más adelante. Y sin darte cuenta, el corazón ya no es el mismo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Aquí hay una verdad profunda. La idolatría no comienza con estatuas, comienza con prioridades desplazadas. Cualquier cosa que ocupe el lugar central que le corresponde a Dios, se convierte en un otro Dios.
Y Moisés lo sabe. Por eso no habla solo de prohibición, habla de relación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es solo dejar algo, es entregarlo todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto cambia completamente la perspectiva. No se trata solo de evitar lo incorrecto, se trata de vivir completamente entregado a lo correcto. Ahora, detente un momento. Porque esto no es solo historia antigua. Hoy no vemos ídolos de piedra en cada esquina, pero sí vemos otras cosas que compiten por el centro: éxito, dinero, reconocimiento, control, comodidad. La forma cambia, pero el desafío es el mismo. ¿Quién ocupa el primer lugar? Porque al final, no puedes dividir tu lealtad sin dividir tu vida. Y Moisés, con una claridad que atraviesa el tiempo, deja esto grabado en la mente del pueblo. No es solo a quien sigues, es a quien le perteneces. 9. Justicia y comunidad. Después de hablar del corazón y de la lealtad a Dios, Moisés baja la enseñanza a la vida diaria, al terreno donde todo se pone a prueba, las relaciones humanas. Porque no basta con decir amo a Dios, si eso no se refleja en cómo tratas a los demás. Imagina la escena: un pueblo que está a punto de convertirse en nación estable, dejando atrás el desierto para entrar en ciudades, campos, comercio, estructuras sociales. Ya no será solo sobrevivir, ahora será convivir. Y ahí es donde la justicia se vuelve esencial. Moisés comienza a detallar leyes que pueden parecer simples, pero que en su contexto eran revolucionarias: cuidar al extranjero, proteger al huérfano, hacer justicia sin favoritismos, no aprovecharse del pobre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, contexto importante. En muchas culturas antiguas, el poder definía lo que era justo. Los débiles no tenían voz, y los extranjeros eran vistos como amenaza o carga. Pero en Israel, Dios establece algo diferente. El fuerte no aplasta, protege. Puedes visualizar a un campesino recogiendo su cosecha. Y Moisés dice: no rebusques todo, deja parte para el necesitado. Un juez escuchando un caso, y se le recuerda: no te dejes influenciar por riqueza ni por presión. Un extranjero viviendo entre ellos, y en lugar de rechazo, recibe dignidad. Esto no era solo ley, era identidad. Porque Dios mismo se presenta como defensor del débil. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, aquí hay una conexión teológica profunda. El carácter de Dios define el comportamiento del pueblo. Si Dios es justo, su pueblo debe reflejar justicia. Si Dios es compasivo, su pueblo debe actuar con compasión. Y esto crea algo poderoso, una comunidad donde la fe no es solo vertical, Dios y yo, sino también horizontal, yo y los demás. Ahora detente un segundo. Porque esto no se queda en el pasado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Hoy, la espiritualidad muchas veces se reduce a lo personal, lo que siento, lo que creo, lo que vivo internamente. Pero Deuteronomio rompe esa idea. Tu relación con Dios se evidencia en cómo tratas a otros, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo respondes cuando tienes poder o cuando nadie te está observando. Moisés está dejando algo claro antes de que entren en la tierra. No serán conocidos solo por lo que creen, sino por cómo viven. Y en un mundo donde la injusticia era normal, ellos estaban llamados a ser diferentes. Porque cuando una comunidad vive con justicia, no solo honra a Dios, también se convierte en luz para todos los que la rodean. 10 decisiones que definen destinos. El ambiente vuelve a tensarse, porque ahora Moisés no solo enseña, no solo recuerda, ahora confronta. Ya no es información, es decisión. Puedes imaginar el silencio extendiéndose entre la multitud. Nadie interrumpe, nadie se distrae, porque lo que está a punto de decir no es algo ligero, es el tipo de palabras que marcan generaciones. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No es una metáfora poética.
Es una realidad espiritual con consecuencias concretas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto está claramente expresado en Deuteronomio 30. Moisés no presenta tres opciones. No hay zona neutral. Solo hay dos caminos. Y ambos tienen dirección. Uno lleva a la vida, caminar con Dios, obedecer, confiar, permanecer. El otro lleva a la destrucción, apartarse, ignorar, endurecer el corazón. Pero aquí está lo impactante, Dios no obliga. Dios pone delante, pero el pueblo elige. Puedes visualizarlo como un cruce de caminos en medio del desierto. Dos direcciones claras. No hay niebla. No hay confusión. Todo ha sido explicado. Y aún así, la decisión sigue siendo personal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Tener claridad no garantiza tomar la decisión correcta. Muchos de los que escuchaban ya conocían la historia. Sabían lo que había pasado con sus padres. Sabían las consecuencias de la desobediencia. Y aún así, Moisés insiste. Porque conocer no es lo mismo que decidir. Y decidir no es lo mismo que perseverar. En el contexto bíblico, la bendición no era solo prosperidad material. Era plenitud, paz, estabilidad, relación con Dios, vida en su propósito. Y la maldición no era solo castigo, era consecuencia de desconectarse de la fuente de vida. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha no es un capricho divino, es una ley espiritual. Si te alejas de la luz, entras en oscuridad. Si te desconectas de la fuente, te secas. Así de simple, así de real. Ahora, escucha como Moisés lo dice, casi con emoción contenida. Escoge, pues, la vida. No es solo una instrucción. Es una súplica. Es la voz de alguien que ha visto lo que ocurre cuando eliges mal, y lo que puede suceder cuando eliges bien. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí es donde esto te alcanza directamente. Cada día tomas decisiones. Algunas pequeñas, otras grandes. Pero todas van construyendo una dirección. No decides tu destino en un solo momento, lo decides en cada elección diaria. En lo que aceptas, en lo que rechazas, en lo que priorizas cuando nadie te presiona. Moisés lo deja claro antes de que el pueblo dé el siguiente paso. No es la tierra lo que definirá su futuro. Son sus decisiones. Porque al final, no se trata solo de saber cuál es el camino correcto. Se trata de tener el valor de elegirlo y caminar en él. 11. La importancia de la enseñanza generacional. La voz de Moisés no se apaga, pero ahora se vuelve aún más íntima, más cercana, como si hablara directamente al corazón de cada familia. Ya no está mirando solo a la multitud, está pensando en las casas, en las mesas, en los padres y en los hijos. Enséñalo a tus hijos. No es una frase casual. Es una orden cargada de urgencia. Puedes imaginar la escena, niños sentados junto a sus padres, algunos sin entender del todo, otros atentos, absorbiendo cada palabra. Y Moisés sabe algo que tal vez muchos no están considerando. Ellos serán los que continúen la historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha porque una generación puede experimentar a Dios, pero si no lo transmite, la siguiente solo tendrá recuerdos lejanos. En Deuteronomio, la enseñanza no se delega. No se deja únicamente a líderes o momentos específicos. Es responsabilidad directa de cada familia. Habla de esto en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Es constante. Natural. Intentional. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Contexto cultural. En Israel, la educación no era solo académica. Era profundamente espiritual y práctica. Los padres eran los principales formadores del carácter y la fe. No se trataba de memorizar información. Se trataba de formar identidad. Puedes ver a un padre caminando con su hijo por el campo, señalando la tierra y diciendo,
Dios nos dio esto. Una madre preparando la comida mientras recuerda, Dios nos sostuvo en el desierto. Historias que no solo se cuentan, se viven. Pero aquí hay una tensión silenciosa. Porque enseñar no es solo hablar, es vivir coherentemente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, los hijos no solo escuchan palabras, observan decisiones. Ven cómo reaccionas en momentos difíciles. Ven si realmente confías, o solo dices que confías. Ven si lo que dices coincide con lo que haces. Y eso marca más que cualquier discurso. Moisés entiende algo profundamente humano. Lo que no se enseña con intención, se pierde con el tiempo. Y cuando se pierde, no desaparece sin más. Es reemplazado por otras voces, otras influencias, otras ideas. Por eso insiste. No una vez, muchas veces. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí es donde esto te confronta directamente. Todos estamos transmitiendo algo, incluso sin darnos cuenta. Con nuestras palabras, con nuestras prioridades, con nuestras decisiones diarias. La pregunta es, ¿qué estás dejando en la próxima generación? Porque al final, la fe no se hereda automáticamente. Se cultiva, se enseña y se modela. Y Moisés, sabiendo que su tiempo está terminando, deja claro algo que va más allá de él. El futuro del pueblo no dependerá solo de lo que hoy escuchen, sino de lo que mañana enseñen. Suscríbete y comenta Elijo la vida si estás decidido a caminar con propósito. 12. La realidad de la fragilidad humana. Después de tanta claridad, de tantas advertencias, de tanto énfasis, podrías pensar que todo está asegurado, que el pueblo ha entendido, que no hay forma de fallar otra vez. Pero Moisés sabe algo, y ese algo pesa. Su voz no pierde firmeza, pero ahora lleva una carga distinta. Ya no solo habla como maestro, habla como alguien que conoce profundamente el corazón humano. Porque ha visto demasiado. Ha visto milagros extraordinarios y olvidos casi inmediatos. Ha visto promesas sinceras y desobediencias rápidas. Ha visto momentos donde el pueblo decía todo lo que Dios diga haremos, y poco después, hacían lo contrario. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto no es invención, es el patrón que se repite a lo largo del Pentateuco. Y por eso, aunque presenta el camino con total claridad, también reconoce una realidad incómoda. El pueblo es frágil. Puedes imaginar el silencio cuando estas palabras comienzan a sentirse entre la gente. No es una acusación directa, pero es una verdad que todos, en el fondo, saben. El problema nunca fue falta de información. Nunca fue falta de evidencia. Fue el corazón. Un corazón que se cansa, que se distrae, que a veces quiere obedecer, pero otras veces no. Y aquí es donde aparece una tensión poderosa dentro del mensaje de Deuteronomio. Por un lado, Dios es justo. Sus mandamientos son claros, sus consecuencias también. Pero por otro lado, Dios conoce la debilidad humana, y no se sorprende por ella. Moisés incluso habla de un futuro donde el pueblo se desviará, donde vendrá disciplina, donde experimentarán las consecuencias de sus decisiones. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto no es fatalismo, es realismo espiritual. Pero aquí viene algo profundamente esperanzador. Esa no es la última palabra, porque incluso en medio de esa fragilidad, se abre una puerta, el regreso. Cuando te vuelvas al Señor. Esa frase cambia todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha significa que el fracaso no es el final. Significa que, aunque haya caída, hay camino de regreso. Aunque haya distancia, hay restauración posible. En el contexto bíblico, volver a Dios no es solo sentir culpa. Es cambiar de dirección, es reconocer, es rendirse nuevamente. Puedes imaginar a alguien lejos, cansado, consciente de sus errores, y aún así, con la posibilidad de volver a casa. Eso es lo que Moisés está dejando claro.
Dios no ignora la debilidad, pero tampoco abandona al que regresa. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí es donde esto se vuelve profundamente personal. Todos fallamos. Todos tenemos momentos donde sabemos lo correcto, y aún así elegimos otra cosa. La diferencia no está en nunca caer. Está en qué haces después de caer. Moisés no pinta un pueblo perfecto, pero sí señala a un Dios que permanece fiel, incluso cuando el ser humano no lo es. Y en medio de esa realidad, deja una verdad que sostiene toda la historia. Tu fragilidad no cancela el propósito de Dios. Si decides volver a Él. 13. Una promesa de restauración. Y justo cuando el peso de la fragilidad humana parece llenar el ambiente, Moisés no se detiene ahí. No deja la historia en la caída. Hace algo inesperado. Abre una puerta. Si te vuelves al Señor tu Dios. Esa frase no suena como juicio, suena como esperanza. Puedes imaginar a algunos en el pueblo bajando la mirada, recordando errores, decisiones equivocadas, momentos de duda. Y en medio de eso, esta declaración cae como lluvia sobre tierra seca. Porque Moisés no solo habla de lo que podría salir mal, también revela lo que Dios está dispuesto a hacer cuando alguien decide regresar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha en Deuteronomio 30, se describe algo profundamente restaurador. Dios recogerá, traerá de vuelta, volverá a bendecir. No es una restauración superficial. Es completa. Puedes visualizar a un pueblo disperso, lejos, desordenado, y luego siendo reunido otra vez. No por su mérito, sino por la fidelidad de Dios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, contexto importante. En el pensamiento bíblico, el exilio, ser expulsado de la tierra, era una de las consecuencias más duras. Pero aquí ya se anticipa algo increíble. Incluso desde ahí, hay regreso. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque significa que ningún punto es demasiado lejano. Ningún error es demasiado grande. Ninguna distancia es definitiva, si hay un corazón dispuesto a volver. Pero Moisés también deja claro algo clave. El regreso no es solo físico, es interno. No solo volverás. Dios transformará tu corazón. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esta idea es profundamente teológica. Apunta a una obra interior, a un cambio real en la persona, no solo en su situación. No es simplemente volver a donde estabas. Es convertirte en alguien diferente. Puedes imaginar a alguien que regresa no siendo el mismo que se fue. Más consciente, más humilde, más dependiente. Eso es restauración verdadera. Y aquí hay una belleza profunda. Dios no solo acepta al que vuelve, lo restaura, lo levanta, lo transforma. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto rompe una mentira común, que después de fallar, todo está perdido. No. Deuteronomio deja claro que hay consecuencias, pero también hay redención. Ahora, detente un momento. Porque esto no es solo para ese pueblo en ese tiempo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, todos, en algún punto, nos alejamos. Nos distraemos, nos enfriamos, tomamos decisiones que nos separan del propósito. Pero la pregunta no es si te has alejado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a volver? Porque la promesa sigue en pie. Dios no cierra la puerta. Espera el regreso. Y cuando alguien da ese paso, no encuentra rechazo. Encuentra restauración. 14. Un momento de decisión personal. El ambiente ha llegado a su punto más intenso. Todo ha sido dicho, la historia, las advertencias, las promesas, la restauración. No falta información. No hay confusión. Ahora, solo queda una cosa. Decidí. Puedes imaginar el silencio absoluto. El tipo de silencio donde cada persona deja de mirar al alrededor y empieza a mirar hacia adentro. Y entonces, Moisés lo dice con una claridad que atraviesa el alma. Escoge la vida.
No lo dice como una sugerencia suave. Lo dice como alguien que sabe que este momento define todo. Pero aquí está lo impactante, no le habla solo al pueblo como masa, le habla a cada individuo. Porque aunque están reunidos como nación, la decisión es personal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, nadie puede elegir por otro. No el líder. No la familia. No la tradición. Cada corazón tiene que responder. Puedes imaginar a un padre pensando en sus hijos. A un joven cuestionándose su futuro. A alguien recordando los errores del pasado y preguntándose si esta vez será diferente. La decisión no es teórica. Es práctica. Es diaria. Moisés no está diciendo solo elige bien una vez y listo. Está estableciendo una dirección de vida. Amarás al Señor tu Dios, escucharás su voz, te aferrarás a Él. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto no es solo creer, es comprometerse. Es elegir a Dios cuando es fácil, y cuando no lo es. Es elegir obedecer cuando entiendes, y cuando no. Es mantenerte firme cuando nadie más lo hace. Y aquí hay algo profundamente honesto. Elegir la vida no siempre será el camino más cómodo. Habrá momentos de presión, de duda, de cansancio. Momentos donde otros caminos parecerán más rápidos, más atractivos, más fáciles. Pero Moisés, con toda su experiencia, deja esto claro. Lo fácil no siempre es lo que da vida. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, y aquí es donde esto te confronta directamente. Tú también estás frente a decisiones. Tal vez no en una llanura frente a una tierra prometida, pero sí en momentos donde eliges quién quieres ser. En lo que aceptas. En lo que rechazas. En lo que haces cuando nadie te ve. La vida no se construye con grandes decisiones aisladas, sino con pequeñas elecciones constantes. Y en medio de todo eso, la misma voz sigue resonando. Escage. No mañana. No cuando sea más fácil. No cuando tengas todas las respuestas. Hoy. Porque el momento de decidir no es cuando todo esté perfecto. Es cuando entiendes lo que está en juego. Y en este instante, Moisés deja algo claro que no puede ser ignorado. Tu futuro no está cerrado. Pero sí está en tus manos decidir hacia dónde irá. 15. El cierre de una era, el inicio de otra. El momento ha llegado. Después de todas las palabras, de todas las advertencias, de toda la historia que ha sido puesta delante del pueblo, la escena cambia. Ya no estamos solo en el discurso, estamos en el final de una vida. Moisés sube al monte. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, el texto bíblico, Deuteronomio 34, nos dice que sube al monte Nebo, desde donde puede ver la tierra que tanto anheló. No la toca, pero la contempla. Imagina esa vista. Valles extendiéndose hasta el horizonte. Colinas, ríos, una tierra fértil, la promesa cumplida ante sus ojos. Después de años guiando, soportando, intercediendo, ahí está. Tan cerca, pero no entra. Y aquí hay una mezcla de emociones difícil de describir. No hay quejas en el texto. No hay amargura. Hay aceptación. Porque Moisés entiende algo que va más allá del mismo. La misión no dependía de su presencia, sino de la fidelidad de Dios. El pueblo queda abajo. Seguramente algunos miran hacia el monte, sabiendo lo que está ocurriendo. El líder que lo sacó de Egipto, que habló con Dios cara a cara, como describe la Escritura, está viviendo sus últimos momentos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, contexto importante. En la tradición bíblica, Moisés ocupa un lugar único como mediador del pacto, como profeta y como guía. Su muerte marca el fin de una etapa irrepetible. Y luego, sucede. Moisés muere. No en derrota, sino en cumplimiento. El texto dice algo profundamente significativo. Dios mismo se encarga de su sepultura. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, esto resalta el honor y la cercanía especial entre Dios y Moisés. El pueblo llora.
30 días de duelo. Puedes imaginar el silencio en el campamento. La ausencia se siente. La voz que los guió ya no está. Las decisiones ahora recaen sobre ellos. Y aquí es donde todo cobra sentido. Todo lo que Moisés dijo, ahora tiene que ser vivido. Ya no hay alguien que repita cada instrucción. Ya no hay alguien que interceda de la misma manera. Ahora, tienen que caminar. Josué toma el liderazgo, como también se menciona en el texto, pero el mensaje es claro, la obra de Dios continúa, aunque las personas cambien. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y aquí hay una verdad poderosa. Dios usa personas, pero su propósito no depende de ellas. Las generaciones pasan. Los líderes cambian. Pero la misión sigue. Ahora, detente un momento. Porque esto no es solo el final de Moisés, es el comienzo de responsabilidad para el pueblo. Y también lo es para ti. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, todos hemos tenido Moisés en nuestra vida, personas que nos guiaron, nos enseñaron, nos marcaron. Pero llega un momento donde ya no puedes depender solo de lo que otros te dieron. Tienes que avanzar. Tienes que decidir. Tienes que vivir lo que aprendiste. Porque al final, no se trata solo de haber escuchado la verdad. Se trata de caminar en ella, incluso cuando ya no hay nadie recordándotela. Y así termina Deuteronomio. No con un final cerrado, sino con una puerta abierta. El pueblo está listo. La tierra está delante. Y el siguiente paso, ya no depende de Moisés. Depende de ellos. Y ahora, la historia termina, pero la pregunta permanece. Israel estuvo frente a la promesa, pero tuvo que decidir. Moisés habló con claridad, pero no podía elegir por ellos. Y tú, estás exactamente en ese mismo punto. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. No se trata solo de escuchar a Dios, sino de obedecer cuando es difícil. Porque al final, las decisiones que tomas en silencio, construyen el destino que vivirás en voz alta. Hoy, la misma voz sigue resonando a través del tiempo. Escoge la vida. Escoge confiar cuando todo es incierto. Escoge avanzar aunque tengas miedo. Escoge a Dios, incluso cuando el camino parezca más largo. Porque la tierra prometida no comienza cuando llegas. Comienza cuando decides creer. Y ahora dime, ¿qué vas a escoger? Suscríbete para no perderte ninguna historia bíblica que puede cambiar tu manera de ver la vida.